Habíamos quedado ya, hemos hecho un ejercicio de identificar los perfiles de flujo, los perfiles posibles de flujo, y ahora lo que teníamos que hacer era ya aplicar el método de cálculo para poder hallar lo que son las cotas de cada punto dentro del perfil de flujo, ¿no? Deme un momento, por favor. Quiero ver una cosita. Está grabando, ¿no? Ya. Y dentro de los métodos numéricos o métodos de cálculo, seguramente ya han visto algunos métodos de cálculo con el ingeniero. ¿Me puede mencionar qué métodos de cálculo les ha enseñado el ingeniero o no les ha enseñado los métodos de cálculo que existen para calcular perfiles de flujo? ¿Qué métodos de cálculo les ha enseñado el ingeniero? Chicos, ¿nadie? Heidi, ¿qué métodos de cálculo les ha enseñado el ingeniero? Milenka, Araceli, ¿qué métodos de cálculo les ha enseñado el ingeniero? Ninguno, Ausi solo dijo repasen el paso directo. ¿Por qué no hicimos ninguno con él así para calcular? ¿Pero les ha explicado el paso directo o no les ha explicado? Solo hicimos algunos ejercicios, nada más. Ah, ya. Entonces han hecho ejercicios de método de paso directo. Lo que mandó Heidi al grupo. A ver, voy a ver. Ya les ha mostrado, han calculado el perfil de flujo con los niveles, me imagino con el método del paso directo. Bueno, en realidad existen varios métodos. Dentro de esos métodos, por ejemplo, tenemos una integración gráfica. En su libro van a encontrar todos estos métodos, método de integración directa y por último el método numérico, donde estaría incluido el método del paso directo, ¿no? ¿De dónde sale el método del paso directo? No sé cómo les habrá explicado el ingeniero, pero eh, sale a partir de esta ecuación, de una serie de Taylor. Lo que nosotros buscamos es que se asemeje a una curva, ¿no? Que se aproxime a una curva los puntos que vamos a ir calculando. Y para aproximarnos a una curva, pues por la serie de Taylor podemos utilizar esta serie de Taylor para poder aproximarnos a la curva que sería la curva del perfil de flujo, ¿no? Tal vez los que no se acuerden de la serie de Taylor, sería bueno explicarles, ¿no? De la serie de Taylor nosotros podemos hallar el siguiente punto en base a derivadas y bueno, a esta serie de Taylor de un punto anterior, ¿no? Entonces, de esa manera podemos predecir los puntos siguientes que van a haber en una curva, ¿no? Y lo importante de una serie de Taylor es que mientras más derivadas tengamos en esta serie, como pueden ver en la gráfica, tenemos orden cero, primer orden, segundo orden y que dice verdadero, ¿no? O sea que mientras más derivadas o mientras más se desarrolla esta serie de Taylor, vamos a aproximarnos al verdadero punto dentro de esta curva. Mientras que si nosotros tomamos en cuenta solamente un orden de primer orden, estamos elaborando rectas que se van a acercar a esta curva, pero no así una curva como tal, ¿no? Entonces, con la serie de Taylor, ¿qué es lo que vamos a hacer para el método del numérico, este del paso directo? Vamos a utilizar el primer orden, ¿ok? Que sería la ecuación f de x y. A ver, aquí ya voy a dibujar. Vamos a eliminar, no, esto no. Vamos a eliminar esto y solamente nos vamos a concentrar en esta ecuación, que sería, como ustedes pueden ver, la del primer orden. Y lo que hacemos en estos perfiles de flujo
Tenemos la ecuación de Bress, que es ddh sobre dds igual a SF menos SO dividido entre 1 menos el número de fruta. Todo esto lo tomamos como phi de h. Y vamos calculando en base a un punto, digamos que esta es nuestra curva, y aquí tenemos un punto que va a ser de 2 metros, ¿no? Y supónganse que yo necesito cuál va a ser el tirante a los 3 metros en X, ¿no? Lo que tenemos que hallar es este punto, tenemos que predecir cuál va a ser ese siguiente punto. Y así, con el punto anterior, podemos predecir este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener la derivada del punto anterior, vamos a tener el y del punto anterior y la diferencia entre 3 y 0, si estamos hablando de 3 y 0. De esa manera podemos hallar este siguiente punto, ¿no? Entonces, ese es el principio de cómo funciona el método del paso directo. Y como estamos haciendo en primer orden, lo que se va a hacer es trazar rectas que se van a asemejar a la curva. No es necesario aplicar segundo orden para tener una curva exacta, ¿no? Podemos trazar rectas en pasos o en deltas chiquititos, ¿no? Con delta me refiero a, es la diferencia entre las coordenadas x1 y x2, ¿no? Entonces, si este delta x que tenemos aquí es muy chiquitito, vamos a poder aproximarnos de una mejor manera a una curva de este perfil de flujo, ¿no? Así que, bueno, este va a ser el método del paso directo. Es este de acá. Y sería bueno que ustedes entiendan también cómo aplicando la ecuación esta de la serie de Taylor hallamos y llegamos a la ecuación del método del paso directo. Vamos a graficarnos esta función, bueno, vamos a poner f de xy más 1 igual a f de xy más f de xy prima por xy más 1 menos xy. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser f de xy más 1? Imagínense dos puntos de nuestra recta y en vez de f de xy va a ser h. HI. Y aquí va a estar el siguiente punto. Y el siguiente punto va a ser HI más 1. ¿Ya? Queremos hallar HI más 1. Tenemos datos del HI. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos decir HI más 1 menos HI. Estoy pasando a restar este f de xy. Esta diferencia va a ser delta h. ¿Ya? Delta h. ¿Ya? Tenemos este f'xy que sería la pendiente de la curva entre estos dos puntos, por si acaso, ¿ya? Ahora vamos a verlo más a detalle. Y por último, este xy, que bueno, en este método del paso directo que yo les estoy mostrando esta ecuación, x lo toma como s, ¿no? Ese es el paso siguiente y el si va a ser el paso que estamos analizando. Entonces va a ser si más 1 menos si. ¿Ya? Y ahora, esta pendiente que va a haber de entre estas dos curvas se puede analizar de dos formas. Como ustedes pueden ver en la serie de Taylor, dice, es la pendiente, la derivada
de la función en el punto xy, quiere decir en el punto donde estamos analizando sería este punto, ¿no? Del HI, que es el que tenemos datos, este de acá. Pero, ¿qué hace el método del paso directo? El método del paso directo lo simplifica. ¿De qué manera? El método del paso directo toma en cuenta que la pendiente que va a haber entre estos dos puntos, HI más 1 y HI, va a ser la pendiente del punto medio. Y de esa manera, pues, representamos de una mejor manera nuestra curva, porque si nosotros tomaríamos en cuenta esta pendiente que se produce en HI, sería así, ¿no? Y en realidad los deltas que tendríamos que darnos serían más pequeñitos para que se pueda representar una mejor curva. Pero como el método del paso directo asume que esa pendiente va a ser la pendiente media entre este HI y este HI más I, entonces las curvas van a estar mejor desarrolladas con pocos pasos. No es necesario hacer varios pasos para poder desarrollar nuestra curva, ¿ya? Entonces, de esa manera, este f' de xy, que sería nuestra pendiente, sería este d de h sobre d de s, que es la pendiente, por si acaso, y si nosotros ponemos en el HI, tendríamos la pendiente en el HI, ¿no? Y aquí lo llama como phi de HI. Phi de HI, ¿no? O sea, una derivada es una pendiente, ¿no? Ya me habían dicho eso más antes. Entonces tenemos la pendiente del phi de HI y también necesitamos la pendiente del phi de HI más 1, ¿no? Entonces va a ser phi de HI más 1. La suma de estos dividido entre 2, eso va a ser este f' de xy. Entonces vamos a tener delta h es igual a phi de HI más phi de HI más 1 y lo vamos a dividir entre 2 y todo esto multiplicado por SI más 1 menos SI. De acá reemplazando, ¿por qué? Porque en el método del paso directo estamos hablando justamente de pasos, ¿no? Pasos son los que vamos a hallar y lo que vamos a asumir va a ser este delta H. Hay otras maneras, hay un método como el método estándar donde más bien los pasos son los que tenemos de datos y lo que tenemos que hallar son los H's. Pero aquí los deltas H nosotros nos vamos a dar, nosotros vamos a asumir el delta H, por lo tanto, por eso es una constante. Y aquí el SI más 1 es el que nos interesa. El siguiente paso, entonces vamos a pasar a este 2, va a pasar a multiplicar a delta H, 2 delta H, sobre phi de HI más 1, phi de HI más phi de HI más 1. Estos phi de HCs, para no confundirse, de nuevo vuelvo a repetir, es todo esto, es la ecuación de Bres. Toda esta ecuación para un HI, ¿no? Y esto va a ser igual a SI más 1 menos SI. Si nosotros despejamos menos SI pasa a sumar, entonces vamos a tener que SI más 1 es igual a SI más 2 veces delta H sobre phi de HI más phi de HI más 1. Y esta es la ecuación del método del paso directo. Entonces, ¿qué podemos asumir con esto? Por ejemplo, fíjense lo siguiente. Digamos, tenemos nuestro perfil de flujo, aquí va a llegar el tirante crítico, aquí el tirante normal, digamos, va a partir de acá y se va a ir hacia el tirante normal, ¿ya? Lo que nosotros asumimos, como les había dicho, son deltas H, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a asumirnos un delta H entre este punto y este otro punto. Este va a ser mi HI y este va a ser mi HI más 1, ¿ya? Entonces aquí va a haber un delta H. Ahora lo que a mí me interesa saber es cuál va a ser este SI más 1 conociendo únicamente este SI. Este SI es dato, nos tienen que dar de dato y si no nos dan de dato nos asumimos, ¿ya? Y este delta H nosotros nos asumimos también. Dependiendo de cuán preciso queramos o cuán suave queramos nuestra curva,
vamos a asumirnos deltas H más pequeños si queremos una curva bien desarrollada y deltas H grandes si queremos una curva rápida, ¿no? Que es lo que ustedes van a hacer en su examen porque no les va a dar tiempo. ¿Ya? Sin embargo, este método del paso directo igual grafica muy bien con pocos deltas, con pocos pasos, ¿ya? Y como pueden ver, esta es la ecuación, ¿no? Es la misma que tenemos aquí abajo, ¿ya? Entonces, esta es la teoría de la cual es desarrollado el método del paso directo. En el libro, si no estoy mal, lo desarrollan de una forma distinta, pero creo que es más sencillo entenderlo de esta manera. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a aplicar el método del paso directo, pero antes, ¿hay alguna duda sobre todo lo que hemos desarrollado aquí? ¿Algo que quisieran que vuelva a repetir? ¿Algo que no les ha quedado claro? Bueno, el método estándar es otro método que, como pueden ver, más bien aquí lo que queremos hallar es este HI más 1, teniendo un HI y el valor asumido, este sería nuestra constante, que es el valor asumido, el delta S. Y el phi de HI estaríamos sacando el BRES para HI, ¿no? Entonces, aquí en el método estándar, por ejemplo, muy importante, es si nosotros tenemos un perfil de flujo, Y crítico, aquí un Y normal, y queremos hallar el HI más 1, ¿no? O sea, este dato de acá es desconocido, no lo conocemos, pero sí conocemos de dato, nos dan de condición de borde este valor de HI. Y yo con un delta S, asumido, delta S, puedo aproximarme, puedo conocer este valor de HI, ¿no? Con esta ecuación. Entonces, en eso consiste el método estándar, ¿no? Pero el método estándar no es tan bueno como el método del paso directo, porque el método estándar hace lo que yo les había dicho, ¿no? Cuando empezamos a desarrollar la curva y utilizamos la serie de Taylor, el método estándar aquí en este punto, como f' de xy, o sea, la pendiente, el método estándar toma en cuenta como si la pendiente de la curva fuera la pendiente de la curva en el punto HI. O sea, esta de acá, y no la media. Y como no toma entonces la media en cuenta, en lugares que tienen curvas muy pronunciadas, que generalmente son las de estas que salen del Y crítico, siempre son pronunciadas, las curvas que salen del Y crítico, estas de acá, este punto, no nos va a calcular muy bien, nos va a calcular mal, porque básicamente va a estar asumiéndose pendientes que no corresponden, y el delta S, si nosotros quisiéramos graficar una buena curva, tendríamos que asumir un delta S muy chiquitito. Mientras que con el método del paso directo, ya directamente, aunque esté en un lugar donde haya una curva pronunciada, nos calcula bien la pendiente. ¿Ya? Esto nomás para que lo tengan en cuenta, que hay más métodos, y no solo estos métodos, sino también métodos que están en el libro, ¿no? Pueden utilizar cualquiera de los que están en el libro, pero yo considero que el paso directo es el más sencillo de entender y el más sencillo de usar. ¿Ya? Entonces, una vez hecho eso, ya podemos hacer ejercicios de aplicación. Generalmente en su examen lo que suele poner el INGE, ¿no? Aquí les estoy poniendo varias condiciones de borde aguas abajo, que sería este HR, que es altura del reservorio, este es altura del reservorio, y este HC, que es altura de la compuerta, ¿no? El ingeniero lo que suele hacer es lo siguiente, les va a poner en su examen, por ejemplo, esto, les va a decir, aquí tienen una altura crítica, aquí tienen una altura normal. Calcule el perfil de flujo. Obviamente les va a dar datos de caudal, les va a dar datos de base, pero ni siquiera les va a poner condición de borde, ¿no? Por ejemplo, en este caso no nos está poniendo condición de borde. ¿Cómo calcularían entonces ustedes? ¿Por dónde empezarían a calcular el perfil de flujo? A ver, alguien que me responda. ¿Qué harían ustedes si les pondría ya? Les pone los datos, caudal, base, rugosidad, pendiente, pero no les da una condición de borde, les dice nomás, o sea, solo les da esto, nada más. ¿Qué harían ustedes? Ni siquiera les dice la longitud del canal ni nada.
A ver, ¿alguien alguna idea? Aquí como no nos da condición de borde, yo ya les puedo ir adelantando, ya les había dicho de que lo que tenemos que utilizar cuando no nos da condición de borde es utilizar el teorema de Jäger, que nos dice que la condición de borde, cuando no existen condiciones de borde, es la altura crítica. Eso repítanse muy bien, condición de borde, cuando no existe condición de borde, es la altura crítica. Entonces analizamos tenemos que identificar los perfiles posibles de flujo, ¿no? Entonces vamos en la primera zona. Primera zona, vemos y decimos, el tirante va a ser mayor que la altura normal, por lo tanto va a ser subcrítico y entonces, para eso yo qué necesito? Necesito una condición de borde aguas abajo. ¿Por qué? Porque los subcríticos están dominados por la condición de borde aguas abajo. Aguas abajo. Ya. Entonces veo, tengo condición de borde, no tengo condición de borde aguas abajo. Paso al siguiente, segunda zona, busco condición de borde. ¿Qué es? Primero me fijo qué es. Los tirantes que se van a formar en esta segunda zona van a ser mayores que el tirante crítico, por lo tanto va a ser subcrítico y bueno, también está dominado por sus condiciones de borde aguas abajo. Me fijo, no hay condición de borde, pero aquí tenemos la altura crítica. Entonces, por el teorema de Jäger, la altura crítica pasaría a ser mi condición de borde aguas abajo. Partiría de la altura crítica. Y ahora, aquí en su ejercicio, su práctica, decía, ¿no? Calcular el EDFP, ver si dy sobre dx es positivo o es negativo, ¿no? Les ponía eso. En este caso, ¿sería positivo o sería negativo? ¿Alguien me puede responder para esta segunda zona, la zona 2? ¿Positivo o negativo esto? Que es la variación del tirante en función de X. ¿Alguien? De su práctica he visto eso que les puso el ingeniero. Negativo. Negativo. Joel creo que quería hablar. Johnny. Negativo. Sí. Negativo, sí, es negativo, ¿no? Entonces, si les pone así, negativo le ponen, tal vez les ponga el Inge que identifiquemos si va a ser positivo o negativo. ¿Y por qué va a ser negativo? ¿Por qué? Porque va a ir disminuyendo de tirante a medida va avanzando, ¿no? Ahora entonces el perfil de flujo que se va a formar va a ser de este estilo, ¿ya? Pero ojo, va avanzando desde la izquierda hacia la derecha, a eso nos referimos, o sea, a eso nos referimos, que mientras va avanzando de izquierda a derecha va a disminuir de tirante, pero no deben confundir con que para el cálculo de un perfil subcrítico partimos desde el punto de pivote y nos vamos hacia aguas arriba, ¿ya? Entonces, como nos vamos hacia aguas arriba, tenemos que empezar desde este punto y calcular, y en cada punto va a aumentar de tirante más bien, ¿no? Porque estamos yendo del otro lado, el lado contrario. Eso no se confunda. Ya, entonces, aquí, por ejemplo, si les pone eso en su examen, listo, ya tienen identificado el perfil de flujo, ya está la mayoría del ejercicio hecho. ¿Qué sigue luego de hacer esto? Aplicar el método del paso directo. Y el método del paso directo ya es solo cálculos, ¿no? Entonces, ahora eso nomás era para introducirles. ¿Hay alguna duda de lo que acabamos de hacer? ¿Todo está claro? Bueno, entonces vamos a empezar a resolver ese ejercicio. Y lo vamos a hacer igual por pasos para que ustedes no se pierdan. Ya. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo lo hacemos? Primero lo siguiente, nos podemos incluso dibujar. Tenemos una pendiente de 0,005, una altura del reservorio de 0,5
en una primera condición. Por si acaso dice, determine el flujo gradualmente variable con los siguientes datos. Generalmente les va a dar caudal, les va a dar pendiente, les va a decir qué tipo de sección es, una base, una altura de la compuerta. Esta es una condición de borde. Si no les diera una condición de borde, ya saben por cuál ir, por la crítica, ¿ya? Y una rugosidad también nos da, importante para calcular la altura normal. Y por lo general también les da la condición de borde aguas abajo. Digo por lo general, puede no darles también, y si no les da, pues probablemente termine en la altura crítica también, ¿ya? Entonces vamos a empezar por la condición de borde de 0.5, ¿ya? Y vamos a ir para el 1.6, luego al 2.7 y luego al 3.8. Pero imagínense como si todos estos datos, los que están encerrados, sean solamente de un ejercicio, ¿ya? Entonces, con eso graficamos la altura de la compuerta. La altura de la compuerta va a ser de 0.8, este va a ser 0.8, y la altura del reservorio 0.5. Listo, tenemos esos datos. Ahora, ¿cuál es el primer paso? Calcular altura crítica y altura normal. Eso quiero que me ayuden. Altura crítica y altura normal. Entonces, vamos a empezar por la altura crítica. ¿Cómo calculamos la altura crítica? La altura crítica en un canal rectangular se calcula de la siguiente manera, no solo en un canal rectangular, sino en cualquier canal, ¿no? Caudal al cuadrado multiplicado por el ancho superficial sobre la gravedad por el área al cubo. Tenemos esa ecuación. De acá lo que tengo que despejar es la altura crítica, ¿no? Entonces va a ser área al cubo, que va a ser igual al caudal al cuadrado. Como es una sección rectangular, el ancho superficial es igual a la base, dividido entre la gravedad. De acá el área es base por tirante, base elevado al cubo, por el tirante elevado al cubo. Entonces tenemos el tirante crítico elevado al cubo, y aquí voy a pasar la base a dividir, base elevado al cubo. Esto con esto se van a ir, entonces vamos a tener que el tirante crítico va a ser la raíz al cubo, el caudal al cuadrado sobre la gravedad por la base elevado al cuadrado. ¿Ya? En un canal rectangular, ojo, esto no es para canal trapezoidal ni canal triangular. Si quisieran para esos dos canales, de aquí nomás despejan de esta ecuación, obviamente respetando las ecuaciones de cada parámetro geométrico. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a empezar hallando la altura crítica. ¿Cuál es la altura crítica, chicos? ¿Me lo pueden hallar? ¿Cuánto les sale la altura crítica? Yo les espero. Johnny, creo que estabas hablando. ¿Alguien ya sacó la altura crítica? Chicos. A ver, vamos a preguntar. No, alguien ya quería hablar. Johnny, ¿cuánto te salió? 1,5425. 1,5425. Ya, entonces, ese es el primer paso, ¿no? Calcular la altura crítica. Luego, segundo paso. Esto lo voy a anotar aquí arriba, 1,5425. Si les ha salido un valor distinto, me dicen no más. Ahora vamos a calcular la altura normal. Para la altura normal, lo que necesitamos es la ecuación de rugosidad de Manning, 1 sobre n multiplicado por área mojada elevado a la 5 tercios, dividido entre el perímetro mojado elevado a la 2 tercios por la pendiente elevado a la 1 medio. Acá tenemos el valor de rugosidad, 0.01, tenemos la pendiente también, 0.005, y tenemos las ecuaciones para calcular el tirante normal, ¿no?
conocemos. Entonces va a ser 60, va a ser igual a 1 sobre 0.01 multiplicado por la base. La base ya tenemos en dato numérico, lo vamos a poner directamente su dato numérico, es de 10 metros por el tirante normal elevado a los 5 tercios sobre el perímetro que va a ser 10 más 2 veces yn elevado a 2 tercios y por la pendiente que es de 0.005, ¿no? 0.05 elevado a la 1 medio. ¿Cuánto le sale el tirante normal, chicos? Despejando esta ecuación, o si no pueden utilizar el solver de sus calculadoras también, ¿cuánto le sale el tirante normal? Richard Zapata. Sí, o sí. ¿Cuánto te sale el tirante normal? Estoy calculando. Ok, me dices cuando termines. $0.97 nos dice nuestro compañero. ¿Alguien me puede confirmar? $0.9729. Ok, 0,9729 o 0,973, ¿no? Listo, tenemos el primer paso. Ok. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Graficar. Dibujar esto, no necesariamente hacerlo a escala, simplemente viendo el gráfico, ¿no? O si no, vamos a hacer así, ¿no? 0.973 es mayor que 0.8, nos vamos a asumir nomás un poquito por arriba del 0.8, no es necesario hacerlo a escala. Aquí vamos a tener la altura normal y luego la altura crítica está muy por encima, es y crítico aquí. Ahora, ¿qué más necesitamos? Dibujar la altura del reservorio, 0.8, las condiciones de borde, que va a estar por debajo, 0.5 que va a estar por debajo de 0.8 de la altura de la compuerta. Entonces aquí va a estar 0.5. Ya. Y bueno, tenemos entonces ya estos datos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Identificar qué tipo de perfil es según su pendiente, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de perfil se va a formar según su pendiente aquí? ¿Qué tipo de perfil creen que se va a formar en este tramo? Escríbanlo en el chat, aunque sea. ¿Qué tipo de perfil se va a formar según su pendiente? Tienen que comparar la altura crítica y la altura normal, ¿no? Si esta altura crítica es mayor que la altura normal, Tipo S, ¿sí? tipo S. Ya, listo. Entonces ya tenemos este tipo de perfil. Ahora tenemos que determinar el perfil de flujo gradualmente variado que se va a formar en estas condiciones. ¿Ya? Y como pueden ver aquí, incluso no me da una longitud del canal. Se pueden dar cuenta, no me da. Así que es muy probable que igual les meta este tipo de ejercicio el Inge, no nos da longitud del canal. Pero si no nos daría, nos asumimos, no hay problema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí me voy a asumir 50 metros de longitud, que va a ser aquí 50 metros, ¿ya? Ahora vamos a empezar entonces a dibujar los perfiles de flujo posibles. Perfiles de flujo posibles que se van a formar en este canal. Tenemos uno que parte de la condición de borde aguas arriba, ¿ya? Y tenemos que fijarnos según las condiciones que les había explicado, ¿no?
Zona 3 y zona 2, podemos incluso dividir en tres zonas. Zona 3 y zona 2, o zona 3 y zona 1 van a tener un dy sobre dx, que es como le gusta llamar al Ing, negativo, ¿no? Ah, no, positivo, perdón. Positivo. Y la zona 2 siempre va a ser negativa. En cualquiera de los casos va a pasar esta situación, ¿ya? Entonces, como esto es positivo, el perfil de flujo debe ir hacia arriba, ¿ya? Así que va a partir de 0.8, que es la condición de borde, y va a ir asintóticamente hacia la altura normal. Va a venir hacia la altura normal asintóticamente. ¿Y qué va a pasar aquí? Esto es solamente tomando en cuenta la condición de borde aguas arriba, pero tenemos una condición de borde aguas abajo justamente, ¿ya? Que es de 0.5, que no se encuentra en la zona 1, tampoco en la zona 2, pero sí aquí aguas abajo. Entonces, como está por debajo de la altura normal, en estas condiciones de una altura del reservorio que está por debajo de esta altura normal, lo que va a suceder es que este perfil de flujo va a tender a acercarse a la altura normal y bueno, va a llegar al último punto que sería el punto a los 50 metros, ¿no? Este tirante a los 50 metros y de aquí va a bajar abruptamente a los 0.5 y esto se conoce como caída hidráulica, ¿verdad? O sea, va a haber una caída hidráulica en estas condiciones, ¿ya? Listo, entonces ya hemos podido definir, como ustedes pueden ver, la forma del perfil de flujo que va a tener este ejercicio únicamente con esos datos, ¿no? O sea, asumiéndonos sin necesidad de cálculos, lo que quería decir. Entonces, ahora lo que corresponde es ya empezar a calcular. Ustedes en su examen van a tener su hojita, pueden dibujarse este perfil, sí. Aquí va a estar la altura normal, pueden anotarse los valores de altura normal, 0.973, 0.973 y de altura crítica 1.5425. Esta va a ser mi altura crítica. Ya. Y de acá estoy partiendo de 0.8. Entonces, ¿cómo graficamos? Y ahora es donde utilizamos la ecuación de Bres. Esta es la ecuación de Bres. Vamos a acordarnos y copiarlo aquí. SI más 1 es igual a SI más 1 es igual a SI más 2 veces delta H de phi de HI más phi de HI más 1. ¿Está bien, no? Sí. Ya. Así que lo que hacemos es una tablita. ¿Ya? Hacemos una tablita. Y aquí los datos conocidos van a ser los H's. HIs van a estar aquí. Ahora, como ustedes pueden ver de la ecuación de Bres, que este va a ser phi de HI, va a ser igual a la ecuación de Bres, y la ecuación de Bres es una ecuación larga que no entra en sus calculadoras por lo general, entonces hay que hacerlo por partes. Va a ser la pendiente multiplicado por esto que sería la pendiente de energía, que va a ser básicamente esto de la pendiente de energía es esto, ¿no? A ver, de esto les voy a mostrar de dónde sale esto más y con eso lo hacemos más rápido, ¿no? La pendiente de energía es caudal igual a 1 sobre el Manning multiplicado por el área mojada a la 5 tercios dividido entre el perímetro mojado a la 2 tercios por la pendiente de la pérdida de energía le va a dar 1/2. Ya lo único que hace es despejar, ¿no? Va a multiplicar el caudal por el Manning, por el perímetro mojado a la 2 tercios
dividido entre el área mojada a las 5/3, ¿no? Estoy despejando ese f de esta ecuación, ¿ya? Y como está elevado a lo medio, lo va a elevar al cuadrado. Entonces, este término lo vamos a elevar al cuadrado. Y tendríamos caudal al cuadrado por Manning al cuadrado. Por el perímetro mojado a la 4/3 sobre el área mojada, que es 5/3 elevado al cuadrado, va a ser 10/3. Uy, no sé qué he hecho. Ya. De ahí es de donde sale, ¿no? Esta ecuación. Así que si no se acuerdan, pueden desarrollarla también. Y todo esto dividido entre 1 sobre menos el frut. Y el frut es caudal al cuadrado por el ancho superficial dividido, aquí lo llama como B, pero nosotros conocemos ancho superficial como T, ¿verdad? Entonces vamos a poner T dividido entre la gravedad por el área al cubo. ¿Ya? Entonces, ustedes saben la importancia que es acordarse la ecuación. ¿Por qué? Porque no van a tener formulario en el examen. Así que si quieren acordarse esto, mejor en vez de acordarse esta ecuación grande, acuérdense solamente phi de HI va a ser SO menos SF dividido entre 1 menos frut. Es más fácil acordarse esto. Y ahora para hallar este SF tienen que despejar de la ecuación de pérdida de energía, que es en realidad la ecuación de Manning. Tienen que despejar el SF y el SF entraría aquí, ¿no? Y del número de Frut, pues el número de Frut está representado por esto, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes se pueden acordar de la ecuación y ya no tendrían problemas ahí en el examen. Bueno, entonces, ya tenemos el phi de HI. Como esta ecuación, y ustedes pueden probar en sus calculadoras, no les va a entrar en sus calculadoras Casio, lo que se suele hacer es decir área mojada, calcular, también el perímetro mojado, el ancho superficial, y listo, ¿no? Ya después de esto vamos a calcular los phi de H's, y aquí va a estar los S's. Entonces, partiendo de este punto, de este S, si nosotros nuestro eje de referencia lo tomamos así como Y o H y S, este va a ser nuestro punto inicial, entonces va a ser 0, 0, 0. ¿Ya? Y mi HI en ese punto es de 0.8, que es la altura de la compuerta. Listo, entonces con estos datos, ¿cuál va a ser mi área mojada? Es un canal rectangular, el área mojada es igual a la base por el tirante. ¿Ya? Antes de eso me estoy olvidando de algo. Antes de hacer esto, en la tablita directamente vamos a anotar ya todos los HSIs que se van a formar alrededor de este perfil de flujo. ¿De qué manera vamos a tomar en cuenta cuál va a ser mi último punto, mi último HI en este perfil de flujo? ¿Alguien se puede dar cuenta cuál va a ser mi último HI? Si nosotros calculamos infinitamente este perfil de flujo, va a llegar a un punto y de ese punto ya no va a subir más el perfil de flujo. ¿Ese HI cuál es, chicos? A ver. ¿Cuál es ese HI? ¿O cuál es ese tirante hasta donde va a llegar mi perfil de flujo? ¿No? Mi último tirante. Si ustedes se fijan en la gráfica, esta gráfica viene con el perfil rojo y el último punto es este de acá y de ahí va a mantenerse constante. Y el valor del tirante desde este último punto es 0.973, que es la altura normal, ¿no? 0.973. Pero ojo, aquí si nosotros ponemos la altura normal en esta ecuación,
lo que va a pasar es de que esta pendiente y esta otra pendiente se van a igualar, y SO menos SF me va a salir 0 y mi pi de h me va a salir 0, ¿ya? Y es por ese tipo de razones que si nosotros continuamos, o sea, nos damos un valor más arriba del tirante normal, lo que va a pasar es que mi perfil de flujo me va a salir así. Vamos a llegar a la altura normal, nos pasamos de la altura normal y de ahí me sale eso. ¿Ya? Me ha pasado, antes solíamos hacer laboratorio de hidráulica con el otro grupo, cuando yo era auxiliar del otro grupo, y me entregaban los ejercicios de laboratorio así. Y eso es un error grave de concepto, y obviamente estaba mal, ¿ya? Entonces, eso tienen que tener mucho cuidado al momento de realizar los ejercicios, ¿no? Si nosotros tenemos este perfil de flujo va a ir asintóticamente con el tirante normal, pero tenemos que utilizar un valor más pequeño para que no nos ocurra el problema del cálculo del perfil de flujo, ¿ya? Entonces, con un valor más pequeño me refiero, por ejemplo, a un menos 0.05. Entonces, mi último punto va a ser menos 0.973 menos 0.05, ¿no? ¿Cuánto me sale eso? 73 menos 5. Va a ser 923, ¿no? ¿Qué es eso, no? Son 923. A ver, vamos a comprobar. Menos 0.05. Sí, está bien, 0.923. Ojalá no se haya borrado. Ahí no se nos ha borrado. No puede ser. A ver, me voy a acordar. 0.973 era. $0.973. Mi altura normal, mi altura crítica. $1,542. La compuertita 0.8, 0.5, ya. Entonces estamos haciendo esto, ¿no? Estamos partiendo de 0.8 y asintóticamente por debajo, como pueden ver, no estamos pasándonos por encima, por debajo de la altura normal. Y la tablita va a ser H, área, perímetro mojado, ancho superficial, phi de H y S. Que me cae. Partimos de 0.8. Por si acaso, cuando calculen, para tener mayor... no, tienen que poner aquí el perfil que están calculando, ¿ya? ¿Qué perfil sería el perfil que estaríamos calculando en el caso de este perfil que está con color azul agua, ¿no? ¿Qué azul turquesa creo que es, ¿no? ¿Qué tipo de perfil va a ser, chicos? ¿Qué perfil va a ser? Perfil, este es el tirante crítico, tirante normal, perfil S3, ¿verdad? Estamos calculando el perfil de la zona 3, ¿ya? Bueno, entonces como les decía, tenemos que calcular cuál va a ser mis deltas H, ¿ya? ¿Y eso de qué va a depender? ¿De qué va a depender mi delta H que tenemos que calcular? Que en realidad va a ser la diferencia entre los puntos que vamos a hallar, ¿no? En realidad nos damos una cantidad de puntos limitada y eso va a ser este delta H
y con este delta H, el método de cálculo, lo que me halla es este SI de I más 1, ¿no? SI más 1. Y así cuando pase este siguiente punto, el SI más 2, el SI más 3, ¿no? Pero lo que sí se mantiene constante, como les había dicho, es este delta H. ¿Ya? Entonces, para tener los deltas H que vamos a mantener constantes, vamos a hacer lo siguiente. Delta H va a ser igual a el punto final menos el punto inicial, dividido entre el número de veces que quiero tener en mi tablita. Digamos, yo quiero tener 6 secciones. Esto depende de cuántos cálculos yo quiera realizar, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta tabla que estoy graficando tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 secciones. Entonces va a ser el número de veces menos 1, ¿ya? Entonces, para tener el delta H, vamos a decir el punto final, que sería el H final, que habíamos dicho que era 0,973, que es la altura normal, menos, le podemos reducir un pequeño valor, ¿para qué? Para no igualar a 0,973 y que nos salga 0 nuestro phi de H, y tampoco para sobrepasarlo, ¿no? Entonces no es tanto lo que estamos reduciendo, no nos va a dar error, pero ya cuando empecemos a calcular, menos el punto inicial, que es 0,8, y todo esto dividido entre cuántos filas quiero hacer, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, 4. ¿Ya? ¿Cuánto me sale mi delta H, chicos? Aquí. Delta H, ¿cuánto sale? Ahorita estoy sin calculadora, por eso les estoy diciendo que me lo calculen. ¿Cuánto les sale, por favor? Milenka, ¿me lo puedes calcular, por favor? ¿O Johnny? 0.031. ¿Está bien? 0031. Ya, gracias a los dos. Entonces ya tengo mi delta H. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí en este 0.8 le van a ir sumando 0.031 porque es positivo. Ya si le salía negativo sería restando. Entonces, ¿cuánto le sale este siguiente valor? ¿Cuánto es 0.8 más 0.031? 0.831, ¿verdad? El siguiente valor, ¿cuánto le sale? Chicos. 0,862. Siguiente. $0,893. El siguiente. $0,924. Ya, el siguiente. $0,955. 975, ¿no? Ya. Bueno, aquí lo que les había dicho, ¿no? O sea, en realidad el último punto que me está saliendo de 0,924 es porque habíamos dicho, ¿no? 0.0900, perdón, 0,973 menos, un poco menos para evitar que el ejercicio me salga error, ya, que sería 0.05 que yo le he restado. Ya no es necesario que lo resten por menos 0.05, pueden restar por menos 0.1, por menos 0.001, no sé, ya, pero aquí yo lo he restado por menos 0.05, por eso me salía 0.923, ¿no? 23. ¿Ya? Y este último punto se pasa con un decimal, ¿por qué? Porque hemos redondeado este delta H
pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque no es mayor que 0,973. En cambio, este de abajo, que es 0,975, sí es mayor. ¿Ya? Sí, Dime, era 0.955. ¿cuál? Este de abajo. Sí. Ah, ya, gracias. 0,955. Ya. Igual sigue siendo menor, ¿no? Pero vamos a hacer lo siguiente para que ustedes vean el error. ¿Cuánto le sale el siguiente número sumado 0031 a 0,955? 0.986. Ya, vamos a calcular este que en realidad es mayor que 0,973 y van a ver cómo modifica el perfil de flujo y por qué les digo que va a salirles error, ¿ya? Entonces, a ver, esto de acá, disculpa, la letra es 0,862. Ustedes también en su cuaderno anótense por si acaso. 0,862. Ya. Ahora el área mojada es igual a la base por el tirante. Calcúleme el área mojada de toditos los valores, por favor. Vamos a empezar con las áreas mojadas. Base por tirante. La base, ¿cuánto era? Era 10 metros, ¿no? Aquí está de dato. 10 metros la base. ¿Cuánto le sale para 0.8? 0.8 por 10 es 8, ¿no? 0.831 por 10, 8.31. Aquí 8.62, 8.93, 9.24, 9.55 y 9.86. Porque era más fácil de calcular. El perímetro mojado es base más 2 veces el tirante. ¿Cuánto le sale la base, que es 10, más 2 veces 0.8? ¿Cuánto es? Paulina. Aquí se lo nota el dato. Base 10 metros. 10 más 2 veces 0.8, ¿cuánto es? 6. ¿Cuánto? 11.6. 0.831, ¿cuánto le sale el perímetro mojado? Para este 11.662. 662. Para el siguiente. 11.724. Para el otro. 893. 11.786. Ya. ¿Cuántos para el siguiente? 11.848. Para el otro. 11.91. Para el último. $11.972. Ya, gracias. Listo. Ancho superficial, ¿cuánto va a ser? Aquí, porque es rectangular, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Listo. ¿Qué toca? El FIDH. FIDHI, que habíamos dicho que era la pendiente del canal, menos el caudal al cuadrado, por la rugosidad al cuadrado, por el área mojada a la 10 tercios. No, el área mojada, no, por el perímetro mojado a la 4 tercios. Sobre el área mojada a las 10 tercios. Por la pendiente elevado al cuadrado, ¿no? Ay, no, esto está mal. No hay que... Y todo esto dividido entre 1 menos el número de flujo, que va a ser caudal al cuadrado, multiplicado por el ancho superficial sobre la gravedad por el área al cubo.
esto está muy chiquitito. Vamos a cambiarlo de otro lugar. Aquí pongo menos caudal. El perímetro elevado a 4/3 sobre el área mojada elevado a la 10/3. Y esto va a ser phi de h. ¿Ya? Phi de h entonces con esta ecuación. Que para que los que no vean bien es esta. Listo, entonces, a ver, aquí por ejemplo en esta ecuación tenemos el perímetro, tenemos el área, tenemos el caudal, la rugosidad, la pendiente, el caudal, el área, el ancho superficial. Ya de aquí. ¿Cuánto le sale al phi de h para 0.8? ¿No? Solamente reemplazan aquí, es 0.005, si no me equivoco, 0.005. Vamos a anotarnos aquí los datos con el ojito. SO es 0.005, la rugosidad había sido 0.01. Ya. ¿Qué más necesitamos? El perímetro ya tenemos, el área ya tenemos, el caudal. El caudal es de 60 metros cúbicos sobre segundo, entonces aquí 60. Ya con estos datos. ¿Cuánto le sale el phi de h ahí? Este primer phi de h. Una forma que ustedes pueden utilizar en su calculadora Casio es poner variables. Por ejemplo, en vez de SO, le ponen el SO en una variable A. Digamos, la multiplicación de la rugosidad por el caudal elevado al cuadrado, le ponen una variable B, porque son constantes, ¿no? Y aquí hacen variar nomás el perímetro y el área mojada, varían en base a estos de acá, ¿no? Y aquí 1 menos el caudal al cuadrado sobre la gravedad por el área al cubo. Por ejemplo, aquí el caudal al cuadrado sobre la gravedad, eso no varía, entonces pueden ponerlo en otra variable en su calculadora, digamos una variable C. Y por ancho y sobre el área mojada al cubo, ¿no? O sea, eso podrían hacer si quieren hacerlo rápido. Yo hacía eso. Y les voy a mostrar más rato cómo hacerlo más rápido todavía. Pero primero calcúlenmelo cuánto le sale phi de h para 0.8. ¿Cuánto? ¿Alguien ya lo hizo? María Rodríguez. María Rodríguez, ¿estás? ¿Me lo puedes calcular, por favor? Johnny, ¿ya los No calculamos? sé, no sé si está bien, me sale 0,152 el primer valor. 0,152. Sí, en la fórmula de Manning es los números, el área está elevado ¿a cuánto? ¿Esto de acá dices? Sí, 10/3. y el perímetro. 4/3. Ah, ya, sí, está bien. 0,152 te sale. Sí, eso me sale. Ya, a ver, ¿alguien más? ¿Que me puede verificar? Vamos a tratar de hacerlo más bonito. A ver. SO menos la rugosidad al cuadrado por el caudal al cuadrado.
por el perímetro mojado elevado a la 2/3. A la 10/3. Ya. Bueno, entonces, ¿alguien me confirma este PDH? Ah, sí, disculpe, creo que me he equivocado. El Manning no elevado al cuadrado y me sale 0,001. Ya. ¿Me dictas más decimales? 0,001. ¿Hay algo más aquí? Hoy termina, 001. ¿Con cuántos decimales? 5. Me sale 0,0072. 0,0072. 72. Ya. Ah, O- 00072. ya, 00. A ver, volvemos a repetir, me estoy confundiendo. Yo, 3 ceros y 72. Ok, gracias. Ya, listo. Bueno, entonces ya tenemos el PDH. Ahora este S me va a salir, bueno, este S tiene que ser 0 porque es el punto inicial. Aquí empieza con 0. ¿Ya? Aplicamos la ecuación de Bres, no, perdón, la del paso directo, que es, aquí lo voy a anotar, SI más 1 es igual a SI más 2 veces delta H sobre phi de HI más phi de HI más 1, ¿verdad? Tenemos phi de HI, y nos falta un phi de HI, ¿no? Este de phi de HI, este va a ser phi de HI y este va a ser phi de HI más 1. ¿Cuánto te sale con con estos otros valores? Si no entiendes alguna letra, me dices nomás, por favor, María. ¿Les salió? Ya está. Cero punto cero 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 cincuenta y nueve. Gracias. Listo. Entonces, ahora reempláceme estos dos valores aquí, por favor. Estos phi de HSI, delta H tenemos es 0,031. SI también tenemos es 0. ¿Cuánto le sale el SI más 1?
¿Cuánto le sale? S sub I es 0, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto? No te escuché. S sub I es 0, ¿no? ¿Sí? Sí, 0. Entonces sale 47,328. 47,328. 0,831. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, está bien. Como pueden ver, 47 metros avanzado con este delta H que nos hemos adoptado. O sea que si nosotros quisiéramos una mejor curva, porque en este caso, pónganse que esto es su examen, sacan 47,328. ¿Ya? ¿Y cuál es la longitud de mi canal? Habíamos dicho que era 50 metros. Hasta acá es 50 metros. ¿Ok? Entonces, con este punto que nos hemos adoptado, ya hemos llegado a los 47. Nos faltan 2 metritos para llegar a los 50 metros. No le van a dibujar al Inge este punto y este otro punto y ya, una recta aquí. Y eso es su perfil, ¿no? No tienen que hacer eso. Lo que tienen que hacer en realidad es, bueno, ya hemos llegado a 47. No es necesario que sigamos calculando porque van a ver que si calculamos más adelante nos va a salir distancias mucho más grandes. Aunque saben, calcularemos nomás las distancias mucho más grandes que nos van a salir. Pero esta vez, a ver, lo voy a hacer yo para ir más rápido. Ahí está, ya. Ya, a ver. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo calculaba yo? Les voy a enseñar un truco para hacer rápido este tipo de ejercicios. ¿Okay? Primero, este SO que tenemos de datos 0.005, lo voy a llevar a una variable A. Bien. Luego, n al cuadrado, por caudal al cuadrado, lo voy a llevar a una variable B. Entonces tendríamos n al cuadrado 0.01 por caudal 60 elevado al cuadrado B. Y segundo, caudal al cuadrado por el ancho superficial, porque el ancho superficial es constante. Entonces va a ser caudal elevado al cuadrado por 10 dividido entre 9.81 a una variable C. Listo. Voy a table y digo A menos B multiplicado por el perímetro mojado que habíamos dicho que es la base. Vamos a hacerlo así. Base por el tirante elevado a la 4/3 sobre el área mojada. No, esto es el perímetro mojado, está mal por si acaso. Esto es 10 más 2 veces X. 10 más 2 veces X. Y esto sobre el área que sí sería 10 por X. Elevado a la 10/3. Dividido entre 1 menos C por o sobre el área mojada que es 10 por X elevado al cubo. Y esto lo hago para que entre en la calculadora, ¿no? Porque de otra manera no entraría en nuestra calculadora. Listo. Entonces, vamos a hacer variar esta función. No sé qué he hecho. Un cachito. Un cachito. No sé qué pasó aquí. Nunca he tenido esa función. Supongo que es algo de la calculadora.
Bueno, g de x no sé. Esto va a empezar en 0.8, ¿no? Estamos hablando del h, empieza en 0.8, termina en 0.924 en realidad. 900, vamos a terminar en 0.986, ¿no? Que es lo que estábamos calculando en este perfil. Y en pasos de 0.031, que es el delta H. Entonces 0.031. Y así calculamos todos los fees, como pueden ver. Sí, ya está. Ya tenemos todos los fees. Por ejemplo, aquí de este 0.8 salía 0.0000069, ¿no? 72. Algo hemos debido de obviar. A ver, ¿qué puedo estar mal en el... Bueno, así me sale ya. Revisen ustedes también si les sale así el ejercicio, háganlo igual con sus calculadoras. Y por ejemplo, aquí ya tengo ya todos los fees, sin necesidad de hacer la fila de áreas, perímetros mojados y ancho superficial. ¿Por qué? Porque ya lo puse dentro de la función. Entonces, de esa manera, yo directamente en su examen, ustedes pueden poner 0.00068 aquí en el fee, ¿no? 0.0068. Aquí vamos a borrar esto de acá. Y sería 0.00069. Ya. Después 0.0059 está bien. Aquí es 0.00049. 49. 0.00037. 0.00024. 0.0009297, incluso menos aquí. 1, 2, 3, 4, 9, 9257, ¿no? Voy a tener 10 por 10 a la menos 5. 9297 era. Eso lo voy a corregir. Y aquí pueden ver algo muy particular. Todos son positivos, menos el último. ¿Ya? Es muy importante que entiendan eso. ¿Y por qué? Es porque, como pueden ver, este 0.986 supera al 0.973. Ahí es donde les digo que va a haber un error de cálculo, pero lo vamos a ver ahora conmigo en qué afecta. 0.9297, este es 791. Este es 9 y este es 0.000. ¿Cuánto es? 000 por 10 a la menos 5. 2, 3, 4, 7, 797, 72. 72. Ya. Ahora sí quiero calcular mis S. Ahora esto sí háganlo ustedes, chicos. No quiero estar ahí cambiando a cada rato. ¿Cuánto les sale este siguiente S? El de acá. Corríjanme con esto, pero en vez del PI de 0.0072 pongan 0.69. ¿Cuánto les sale? Este 47.328. ¿A cuánto cambiaría? ¿Cuánto le sale este valor de acá? Mariel, Johnny, Heidi.
masculina. ¿Alguien? ¿Cuánto le sale aquí? ¿Me pueden calcular, por favor? Johnny. Ahí me sale 48.529. Ya. El siguiente. 106.044. Ok. El siguiente. 178.452. Ok. El siguiente. 280.252. Este de acá. 466.849. Y el último. 3.410 ya me salió. Ya. Está bien. O 430. Está bien, está bien. Bueno, eso es lo que nos ha calculado su compañero, ¿no? Vamos a hacerlo para tal vez los que no han comprendido y quieren que lo calculemos aquí. SI, ¿no? Primero vamos a empezar por SI, que sería 0 más 2 veces delta H. Delta H lo tenemos. Delta H es de 0,031. 2 veces por 0,031. Ya, aquí un phi de H. Yo hacía esto. A, B y decía 0.00069. Aquí 0.00059. Y así calculaba. 48,4375. Eso me sale a mí. Ya. Y una vez hecho esto, lo que hacía para iterar más rápido era, aquí en vez de 0 le ponía ANS, o sea que se repita el valor de SI, porque en realidad lo que tendríamos que hacer es aquí cambiar, poner 48.529, no me olvido cuánto estaba el anterior valor, 52.9, este valor de acá, y aquí tendríamos que cambiar el A y el B, ¿no? Que sería 0.0059, aquí 0.0049, y ahí cambiaría, ¿no? Esto es 0.0049. Incluso a mí me sale 58.232, ¿no? No me sale 106.044. Algo aquí tal vez me he equivocado. A ver, 0.00059. Dime. Ah, sí, en la parte donde está 48,529, a mí me salió 48,438. 438, ¿dónde? En donde está 48,529. Me 48,500. salió 48,438. Ah, ya, 48,438. Sí, creo que a mí igual me salió ese valor. Lo podemos corregir, ¿no? 48,548. Aquí. Y lo mismo, ¿no? 5,9 por 10 a la 4, 4,9 y sería 105.955, ¿no? Como pueden ver, cada vez va a ir cambiando. En vez de 48, aquí vamos a poner. Esto vamos a borrar. Vamos a poner lo que nos ha salido. 48,548 y 105,955. Bien. Esa es la manera de hacerlo. Digamos, si no quieren estar apurados, ¿no? Borran esto, ponen 178.105.55 y vuelven a calcular y aquí le cambian, ¿no?
en vez de 0,059 sería 0.00637, ¿no? 637. Y estos son, no, 0.0037, se me está equivocando. Esto se permanece y sería 177.643. Pero si ustedes quisieran hacerlo más rápido, aquí en vez de poner valores uno por uno, le ponen ANS y ahí estaríamos creando una iteración, ¿no? Entonces ya he sacado 177 y ahora sería cambiar en vez de este de 4.9 por 10 a la menos 4, cambiará 2.4 por 10 a la menos 4. 00024 y tendríamos 279,282 y así siguen cambiando. Tendríamos 0.123492, vamos a poner 92, 466 y por último, este último de acá que sería 0.1234, 72 y 844, ¿no? Aquí no hay un error aparente por utilizar. ¿Qué pasó? Por utilizar un valor mayor, en este caso el 0.986. No hay un error en realidad porque nos da, ¿no?, un valor aquí de 3.410, como decía su compañero, y no es un error porque cuando nosotros dibujamos este perfil de flujo, llegamos a la altura normal, y de la altura normal, desde este punto para adelante, va a tener ese mismo tirante infinitamente, ¿no? Entonces, si quisiéramos calcular al infinito, el tirante en el infinito sería el tirante normal, ¿no? Si no, nos daría una longitud de 50 metros en este caso, que sería este de acá, ¿no? Por eso es que aquí cuando ponemos 0,986 nos sale 3.410 o 800, como me salió a mí, ¿no? Pero a veces hay casos en donde en vez de salirte un valor, digamos aquí 0,986, me salía 3.000, pero como es mayor y como les dije que va a haber errores en el cálculo, puede que me salga, por ejemplo, 450, ¿ya? Hay ocasiones en las que uno calcula y le sale un número menor al anterior. Eso quisiera decir que mi perfil de flujo vendría así y volvería para atrás, ¿no? Y ahí es donde les he dicho que pasa que cuando se pasan de ese valor empieza a salirnos un perfil medio raro, ¿no? Entonces, eso es el método de cálculo. Como han visto, es bastante sencillo, es solamente repetir y repetir, ¿no? Esto es lo más tardado, es nomás explicarles cómo es que se haya pasito a pasito. Ya después, todo se hace más sencillo aplicando lo que les he dicho, el método de poner tablas en la calculadora. Con eso ya directo sacan los PDHs y calculan los S, ¿no? Vamos a hacer otro de estos. Sé que nos hemos pasado de la hora habitual, pero creo que es conveniente terminar estos cuatro perfiles de flujo porque básicamente engloban todos los casos, ¿ya? Entonces, ahora lo vamos a hacer más rápido. Ya, a ver. Vamos a hacer en esta página, que no hay nada aquí. Repite el tirante normal y el tirante crítico, ¿no? 0973. Vamos a hacerlo más bonito. A ver. Esto aquí. Vamos a hacerlo bonito. Ay, mi pulso. Ahí está. Ya. 0,973. Vamos a empezar con 1,542.
y 0,973. ¿Qué cambia aquí? A ver, vamos a ver. Esto sigue manteniéndose como 0,8. Tenemos un caudal de 60, una pendiente 0,005, una rugosidad de 0,01. Ya. Ahora 1,6 es mi altura del reservorio. Quiere decir que mi altura del reservorio ha pasado a estar encima de la altura crítica, ¿no? Esto va a hacerse 1,6, ¿no? .6 metros. Ya. Listo. Tenemos que graficar los perfiles de flujo. Vamos a graficarlos. Ahora, en esta situación, ¿qué va a suceder? Bueno, primero, este 0,8 sí va a mantenerse, va a venir aquí y va a ser el mismo perfil básicamente que el anterior que hemos calculado. Asintóticamente hasta este punto, ¿no? ¿Ya? Este perfil de acá. Obviamente, y aquí por si acaso, si nos darían 50 metros, si este canal fuera de 50 metros, tenemos que calcular el tirante a los 50 metros, este último tirante a los 50 metros, que sería la interpolación entre este valor y este valor, interpolar para hallar el tirante que se encuentra a los 50 metros. Más bien, interpolen por favor cuánto les sale ese último tirante. Bueno, no es necesario, pero en un ejercicio ya que ustedes hagan ya esto calculando, tienen que hallar, ¿no?, el perfil de flujo, como les había dicho, tienen que dibujarlo bien, no pueden tomar solamente 2 puntos, porque aquí básicamente llegamos al final en 2 puntos. ¿Qué deberían hacer ustedes en su examen? Tienen esta tablita, terminan esta tabla, se dan cuenta de que el último punto que sale aquí es de 0,83, 48, 54, 8, pero en 2 pasos. Lo que hacen es hallar un nuevo delta H. Un nuevo delta H, calculan con la fórmula que les había dicho esta de acá, y dicen punto final, digamos 0,831 menos 0,8 dividido entre el número de casillas menos 1, ¿no? Entonces, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, queremos, menos 1, 4. Y tienen un nuevo delta H, y se hacen una nueva tabla, y con esa otra nueva tabla ya van a tener más puntos, van a tener 5 puntos para poder dibujar en su examen, ¿no? Si es que les pide dibujar a escala, tienen que tener más puntos, ¿no? Y lo dibujan a escala, ¿no? Los puntitos, aquí, los 5, y ya grafican de ahí, a partir de eso, ¿no? A ver si hacemos eso con este ejercicio. Vamos a ver. Bueno, a ver, tenemos 1,6, la altura del reservorio. Ya hemos calculado el perfil de flujo S3. Ahora fijamos si hay en el S1, si hay perfil subcrítico. Entonces nos fijamos en la zona 1. La zona 1, la altura del reservorio supera a 1,54 de la altura crítica, por lo tanto va a haber un perfil de flujo aquí. Y va a llegar perpendicularmente a 1,54, ¿verdad? Ya. Sí. Entonces va a haber un perfil de flujo y este perfil de flujo va a ser un S1. Tengo que graficar aquí en este ejercicio 2 perfiles de flujo. Una tabla para el perfil de flujo S3 y otra tabla para el perfil de flujo S1. Entonces aquí voy a graficarme mi tablita y como les había dicho, no sé, el ingeniero tal vez les moleste y si quiera que calculen con todo, con área, perímetro mojado y ancho superficial, pero lo que yo hacía para hacerlo más rápido era simplemente tener aquí una tabla de dos columnas, una que tenga, o 3, una que tenga los H's, otra que tenga los P's y otra que tenga los S's.
Esa es mi tabla. Y ahora estamos empezando a partir, para calcular el perfil subcrítico, tenemos que empezar desde este punto de acá e irnos hacia la izquierda. Eso les había mencionado igual cuando hemos dibujado los perfiles de flujo posibles, ¿no? Entonces partimos de este punto, que es 1.6. Mi S, ¿cuánto va a ser? Va a ser 50. Ya sería calcular el phi de h nomás con esos valores, ¿no? Y obvio tengo que darme un delta h, ¿no? Entonces eso me estoy olvidando. El delta h va a ser 1.6, no, el punto final no va a ser 1.6, el punto final va a ser la altura crítica, que es 1.54, pero vamos a poner 1.541, ¿ya? ¿Para qué? Para no pasarnos de la altura crítica y tampoco para igualar la altura crítica, porque cuando se iguala la altura crítica, ¿qué va a pasar? En la fórmula de la ecuación de Brest, el denominador me va a salir 0, y si el denominador me sale 0, me va a salir infinito el TDH sobre TDS, o sea, mi phi de h me va a salir infinito. Así que para evitar ese problema, simplemente tomamos en cuenta un valor que está por encima de la altura crítica, ¿no? Que sería esta. Un decimal más arriba, ¿no? En este caso, 1,541. Menos 1.6 dividido entre, yo quiero que tenga 6, digamos. Esto, por si acaso, es de doble filo, el tener más casillas o más filas, perdón, menos filas, ¿no? Es de doble filo porque, como les había dicho, podemos llegar al tirante deseado en solamente 2 filas, ¿no? Y eso haría que tengamos que volver a repetir otra tablita para poder elaborar o desarrollar nuestro perfil de flujo de una manera más bonita, ¿no? Entonces aquí vamos a poner, esto va a ser 4 y va a ser 1,541 menos 1.6. Voy a utilizar esta calculadora. 1,541 menos 1.6, y esto dividido entre 4. ¿Cuánto sale? 0,01475. 0,01475. Ya. Entonces, me hago mi tablita, ¿no? No, mi tablita. Ah, no, sí, directamente, incluso ni siquiera tienen que calcular aquí, porque si ponemos en tabla, table, tengo que poner en variables primero estos valores, ¿no? Habíamos dicho de que la pendiente va a ser A, n al cuadrado por Q al cuadrado va a ser B. Entonces, la pendiente, que es 0,005, va a ser A, caudal al cuadrado por el N001 elevado al cuadrado, va a ser B. Y C creo que ya está calculado. Sí, ya está calculado. Entonces vamos a table. Decimos A menos B multiplicado por la base, que era 10, por el tirante, elevado al... esto es base más 2 veces X, es el perímetro mojado, elevado a 4 tercios, sobre 10 por X, elevado a 10 tercios. Y aquí abajo vamos a tener 1 menos el número de fruto, que sería C dividido entre 10 por X elevado al cubo. Por si acaso, esto nomás es en esta calculadora Casio, que es la que la mayoría tiene, y el Inge no les va a permitir utilizar programables. Si tuvieran programables, directo se programan esta fórmula y ya, más fácil, ¿no? Pero la vida no es tan fácil. Entonces aquí va a ser 1,541, 1,6
Y aquí va a ser 0.04175. Negativo salió en aquel momento. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos... Interesante. No está... este sí está mal, 0.01475. ¿Ya? Listo. Como pueden ver aquí, está partiendo, o sea, al final llega a 1.6, así que nuestra tablita está al revés, no importa, nosotros calculamos desde, o sea, ponemos desde este punto, ¿ya? Y ya nos calculan los FIDHs, ya toditos los FIDHs están bien calculados, menos el último. ¿Y por qué el último no está bien calculado? 1.541, negativo. Este último está por encima, no está por debajo. No debería salirme negativo mi FIDH. Algo está mal. Sí, una preguntita. Lo que es delta H, si sale negativo, ¿no afecta nada lo que es el ciclo? No afecta. Que le salga negativo, tienen que respetar su signo, pero no en la calculadora. Ah, bien, gracias. Cuando ya calculen con el paso directo, ¿no? SI más 1, que les va a salir el SI más 2 veces delta H sobre el phi de HI más 1, más el phi de HI, aquí el delta H tienen que reemplazarlo con el signo que está aquí, nada más. Pero en la calculadora pueden cambiarlo, nomás. Yo lo hago así porque si ustedes hacen esto, dicen, empieza, por ejemplo, en 1.6 y termina en 1.541 y el paso va a ser menos 0.01475. Sale error, ¿ves? Entonces, como sale error, por eso es que yo lo hago de esa manera. Yo empiezo en 1.541, termino en 1.6 y así no me va a salir error. Aquí 0.01475. Y ahí está. Aquí, por ejemplo, nos sale negativo 1.541. Por alguna razón, creo que está mal redondeado. A ver, vamos a ver. 1.542. Ese era el error. ¿Ven? Un decimal menos, ya me sale error en mi FIDH. O sea, que salga negativo o que salga, por ejemplo, todos, va a haber dos casos, donde aquí sus FIDHs todos les va a salir negativos y uno positivo, entonces ese que está positivo es el que está mal. Pero si todos sus FIDHs son positivos y uno es negativo, eso quiere decir que este está mal, ¿ya? Y ahorita que yo estoy viendo es porque es 1.542 el último, este punto, el tirante crítico, y nosotros tendríamos que asumirnos un valor de 1.543 para no tener error, ¿no? Y nos hemos asumido 1.541, por eso es que sale el error. Y eso lo podemos corregir. Sería 1.543 menos 1.6 y esto lo vamos a dividir entre 4. Vamos a tener un cachito. Va a ser 0.01425 en vez de 75. Entonces aquí voy a borrar esto de acá. Vamos a poner aquí 25. Ya. A ver, ¿me pueden dictar los datos con esta corrección? Ustedes haciendo por el método de la calculadora que les estoy enseñando, para hacerlo rápido. ¿Cuánto les sale el phi de H aquí y los valores de H? Que les aparece en la calculadora también los valores de H, por si acaso, directo ya está calculado aquí.
¿Cuánto le sale? Ya, a ver, 1,543, 1,6, 0,01425. Ahora ya no hay error, ¿no? Entonces aquí los fees nomás anotamos. Empezamos desde 1,6, 1,586. Esto para que se vea más bonito. 1,586. Ya. 1,6. No, 5715 a 1,557. Uno coma 5313. 1,543. Esto aquí. Ya. 3,5435. 0,352. 0,071. 0,049. 0,0376. Listo. Ahora aplicamos esto de método de paso directo, ¿no? Va a ser SI, que es 50, más 2 veces delta H. Delta H es menos 0,01425. Y aquí pide HI. Y pide HI más 1. Entonces va a ser CAC 0,9376 o 0,0376 y 0,049. A ver, ¿cuánto me sale? 49,671. Esto
Esto voy a poner aquí. ANS 0,071 49,433,4 ya 0,071 se va a repetir, que va a cambiar 0,0132 a 103,52 49,096. Por último, 0,1352 y 3,5435. 49,088. ¿Ya? Como pueden ver, está reduciendo, pero poquito, ¿no? O sea, estamos partiendo de este punto prácticamente así. Estamos diciendo que parte desde este punto y se acerca ahí, ¿no? Ahí llega la perpendicular. ¿Qué haríamos en este tipo de situación? Y esto tienen que verificarlo ustedes. Tenemos que hallar la altura secuente de este perfil S3, como les había dicho. La altura secuente es como un espejo del perfil, ¿no? Y aquí, si nosotros graficamos la altura secuente, algo así nos va a dar. ¿Y qué podemos deducir? Si esta altura secuente no choca con el perfil subcrítico, yo les había dicho que hay situaciones en las que pasa eso, y cuando pasa eso, pues se asume de que este perfil va a chocar, pero en algún punto dentro del reservorio, ¿ya? Y si es dentro del reservorio, entonces va a haber un resalto hidráulico dentro del reservorio, ¿ya? Eso es lo que va a suceder para este tipo de situación, ¿no? Ahora vamos a verificar. Tengo el ejercicio que resuelto. ¿Dónde está? Sí, es dentro del reservorio el resalto hidráulico. ¿Ya? Bueno, esa es la segunda situación. A ver, ¿qué hora es? 7:22. ¿Ya? A ver, lo que podemos hacer, chicos, ya que ha pasado mucho tiempo y seguramente muchos ya se han aburrido, primero les voy a explicar cómo hallar la altura secuente. Y luego ya terminamos la clase y mañana podrían pasar clases. Así terminamos con más ejercicios y ya están preparados para su examen. No son tan complicados los perfiles de flujo como han visto, son de este estilo. Así tienen que graficar. Y a veces ni siquiera son dos perfiles. En este caso, por ejemplo, cuando la altura del reservorio vale 1.6, tienen que graficar dos perfiles de flujo. Pero no es siempre así. A veces solamente es un perfil de flujo. Por eso es que el INGE creo que lo que hace en su segundo parcial es poner un solo perfil de flujo. Ya en su segunda instancia es donde lo hace más complicado. Ni siquiera en final. En final lo pone lo más sencillo. Pero en segunda instancia ahí ya es un level más alto. Ya es con compuertas y todo, ¿no? Les puedo mostrar un ejercicio de segunda instancia, creo que lo tengo aquí. O a ver, ahorita hacerlos pues, con ejercicio de segunda instancia, para que vean. ¿Dónde está? A ver.
Ya no lo encuentro. Ya. Les voy a pasar ese ejercicio de segunda instancia al grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que lo revisen. Pero aparte de eso, tienen los ejercicios que les he pasado de esa práctica, que en realidad la intención de esa práctica que les mandaba el auxiliar era que ustedes resuelvan a lo largo del curso, ¿no? Entonces, en este caso sería bueno que ustedes resuelvan los ejercicios de perfil gradualmente variado, de esos ejercicios que les he mandado, y ya de por sí ya van a ir practicando, ¿no? Que mañana continuamos, chicos. ¿A qué hora les parecería bien? O tal vez quisieran pasar clases el lunes, no sé, depende de ustedes. ¿Les parece tipo 2:15 si podemos pasar clases mañana? Por la mañana, Oxy. En la mañana no creo que voy a poder. Sería por la tarde. Tipo 2:15 yo les propongo. Igual lo voy a grabar, así que para los que no puedan, van a poder pasar la clase más, pero grabado. Sí, está bien. Ya. Bueno, entonces con eso terminamos la clase de hoy. Continuamos mañana, chicos. Nos vemos. Hasta luego.